Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad, desde acá, desde Espacio Forestal en Merced 76, vamos a conversar un rato corto o largo, a depender de si nos entretenemos mucho, con Macarena Araya, que presentó hace poco, por Noctámbula, una nueva edición, un nuevo editorial que tenemos el gusto de ser amigos, o creemos eso, con los dueños. Se pueden reír. Para que parezca ley. Claro, tiene que haber risas, aplausos y chascarros. De Noctámbulo entonces, paisajes, no habrá muerte, aquí terminará el cuento. Me encanta el título, parece canción de Florcita Mutuana. Macarena Araya estudió teatro en la Universidad Diego Portales y es máster en guión de cine y televisión de la Universidad de Barcelona. El año 2017 fue ganadora del concurso de cuentos Paula, del que además fue finalista en 2016, y el mismo año obtuvo el primer lugar del certamen de cuentos breves Santiago en 100 palabras. Macarena, gracias por aceptar la invitación para esta breve conversa, o no tan breve, va a depender de nosotros. Vamos a ver. Muchas gracias por la invitación, soy muy fan de tu programa, lo veo harto. He visto varias serio? Sí, soy de esas visualizaciones que hay. Sí, soy yo. Me gusta mucho, es un espacio interesante, creo que necesario, que hay poco, así que muchas gracias a ti por este espacio. Bueno, intentaremos que sean más. Vamos. De hecho, vamos sumando semana a semana y como tú eres seguidora del programa, te habrás dado cuenta de que traemos renombrados, que para el mercado chileno decir renombrado suena muy glorioso, y también primerizos, novatos. ¿Dónde nos encasillamos contigo? Novata. ¿Absolutamente? Sí, primeriza, primer libro publicado, así que sí. Pero ya había sido publicado, el cuento de Paula estaba publicado. Sí, o sea, el 2016 fue finalista del Paula y ese salió publicado por Alfaguara, el 2017 gané el Paula, salió publicado por Alfaguara y estoy en una colección de relatos que se llama Todo se derrumbó, con Santiago Ander. ¿No viniste a la charla? Que no vino a la charla, muy mal, pero ahí también aparece un cuento que también está acá en este libro. Y claro, pero eso es un cuento, este es mi primer libro, entonces, principiante, no sé, sería la palabra. Debutante como libro. Como libro, sí. Sí, porque ya había estado publicada y además hay un eco tuyo en el ambiente. ¿Ah, sí? Sí, hay gente que ha venido a preguntarme, oye, ¿esta es la misma chica? Me encanta eso de chica. ¿Chica? También me gusta. ¿Esta es la misma chica que salió publicada antes en...? Sí, claro, la ganadora de los cuentos. De Paula, claro, el Paula hacía lamentablemente un ruido, entonces ahí creo que es una forma que teníamos, porque ya no existe el concurso, claro. Muchos escritores que se trataban de hacer camino o ver maneras de entrar al mundo de la literatura sin venir directamente, porque yo estudié teatro, después seguí como un camino más ligado al guión, no estudié literatura o periodismo, que en general como la gente que escribe, entonces una forma de entrar un poco al mundillo es a través de los concursos. Y el Paula era un concurso súper importante que como que genera esa conversación, o tu nombre a lo mejor queda dando vueltas por ahí gracias a ese concurso. ¿Y tú querías ingresar a este mundillo? Yo quería escribir como me resulta. Lo que pasa, por ejemplo, con la dramaturgia o el guión es que en general se escribe para que después es una aposta. La otra vez hablaba de eso también. Por claro, como que lo toma un director, un cineasta o alguien y continúa, ¿no? Entonces como que ya se desprende de ti. El libro tú lo escribes y es eso, ¿no? Entonces como existe en sí mismo, no es una aposta. Bueno, después en la lectura de cada lector genera, me imagino, otro universo, pero esto es. Y quería eso, pues quería tener un libro, quería como construir un universo y que fuera en el libro donde se produjera, pues no en una película o en una obra. Entonces, quería entrar, sí, más que quería entrar como al mundillo, no, eso no me interesa como escribir, como tener la posibilidad de escribir y de publicar.
Pero tú sabes como novata que el libro ya no es tuyo, ¿verdad? Claro, pues ya todo siempre escapa de ti. Tú lo escribes y después ya pasa a ser. Yo tenía entrevistado acá que les digo, tú sabes que tu libro a la gente le produce tal cosa. No, pero yo no escribí eso. Yo no escribí eso, no puedes sentir eso. Pero el libro ya no es tuyo. Sí, el libro es mío, yo lo escribí y está firmado. No, cuando se publica deja de ser tuyo porque sí, la visión que tiene la gente es distinta a la que tú querías dar. O sea, si se logra ese hilo tan fino de que exactamente lo que tú quisiste decir, la gente lo entendió, genial. Pero normalmente uno lee, sobre todo los chilenos que somos tan cuenteros, nos pasamos rollos solos, cuando leemos cuentos, claro, es mi cuento. Yo le agregué de mi cosecha. Exacto, y eso es lo más bonito encuentro que tiene la lectura. Y a mí cuando, o sea, como también me acerco a la narrativa porque me gusta mucho leer y me gusta mucho leer cuentos, de hecho, y creo que eso pasa mucho con el cuento, que uno es el que termina la historia, como, y en ese sentido como autor uno tiene que obviamente dejar que el libro se transforme en otra cosa en las cabezas de los lectores. Ojalá pase eso y ojalá sea muy distinto a lo que tú te imaginaste. Encuentro que ese proceso es maravilloso. Así que... Yendo a eso, voy al tiro al choque. Mi visión es que no son cuentos. ¡Chao! Puede ser. ¡Chao! Ahí termina la entrevista. Aquí termino el juego. Ahí terminó. Me pareció notable ese juego que se logra poco. Hay muchos autores que lo hacen, ex profeso, a otros les sale así, de escribir historias parceladas que resultan en un universo, le vamos a llamar, para no decir que esto es una novela por partes, porque sería arrogarme algo que no sé, que podríamos matar la historia hoy día con los jóvenes, que existe una cosa llamada spoiler. Yo soy el rey de eso. Spoiler. Tengo muchos años, entonces yo no vivo pensando en eso, pero la gente sí. Entonces, como esta charla va a haber gente que sí puede producirle eso, no le vamos a decir nada. Claro. Pero a mí me produjo eso, me produjo la sensación de que hay un universo construido que además me encantó, que es demasiado normal. Pero es la intención. Es la intención. Sí, vamos bien. Hasta aquí vamos bien. Claro, hasta aquí vamos bien, dijo el ciego. Es que ese es un dicho que dice mi apa, porque iba llegando al precipicio. Claro, es un libro se presenta como un libro de cuentos, además que hay un truco, un poco en el título, que tiene la palabra cuento, ¿no? Entonces, claro, cuentos, ¿no es cierto? Uno abre el libro y tiene título, y después va a otro título, pero a medida que vas leyendo, te vas dando cuenta que estas historias se conectan, estos paisajes tienen relación unos con otros. A lo mejor no te pasa en el primero y en el segundo, pero ya en el tercero ciertos personajes se empiezan a repetir, claro, y ya más adelante eso es evidente que sí, ¿no? Que esta es una sola historia fragmentada, pero también es un libro de cuentos, o también son historias que se pueden leer por sí mismas. Entonces, como que se plantea así el libro, un libro que puede ser una sola historia o puede leerse como cuentos en sí mismo o paisajes en sí mismo, y ahí también entramos un poco en lo que hablábamos antes, que es una experiencia lectora, digamos, como la experiencia va a ser distinta, va a haber gente que lo va a leer como muy historia cerrada y van a haber otros que va a decir esto es una novela, y eso me parece bien, que quede así de abierto, es interesante, es como darle la posibilidad al lector de ir descubriendo algo con lo que se sorprende cuando van pasando las páginas. Con lo que más se sorprende uno con la cantidad de hoyos de Hueña Maquina. Es terrible. Esto es un mensaje para la Municipalidad de Santiago. Sí, por favor. Me llegaba a doler cuando leía la cantidad de hoyos. Sí, el primer cuento es ahí algo que la gente como que recuerda de ese porque cuento lo hemos particular. vivido. Claro. Y por eso te decía que lo que se agradece, primero, el asunto de que se llame paisajes, porque ya te lleva a un paisaje. Claro. Como que te está guiando. Sí. Y lo otro es lo del cuento, que es el jueguito que ya lo analizamos. Pero eso de los paisajes me encantó mucho porque en realidad, en el fondo son eso. No podríamos decir, estos son momentos de una vida, claro, podríamos haber dicho muchas cosas, pero al decir paisajes estamos guiando a la gente hacia un ambiente. Y esto es muy ambiente. Sí. El trabajo de edición, ¿hubo ahí un proceso? Sí. ¿O tú llevaste la idea ya hecha? No, para nada, fue un proceso muy creativo. Tuve mucha suerte con mi editorial, que además es una editorial nueva. Noctámbula. Noctámbula, que va a sacar más libros prontamente, así que estén atentos.
Y el proceso de edición fue un proceso, como te digo, creativo. Yo es mi primer libro, entonces no he tenido la experiencia de publicar otro libro para compararla, pero la experiencia que tuve fue como de armar algo con el material que yo entregué, evidentemente mi manuscrito, tenía todos estos cuentos, pero se fue trabajando mucho más esta idea de ir conectando las historias, y eso ocurrió en la edición. Y fue súper rico ese proceso, o sea, fue ir descubriendo como nuevos elementos que daba la historia. Entonces, estos paisajes fueron como creciendo mucho en el momento de la edición. Yo creo que el libro se transforma cuando se edita, por lo menos esa fue mi experiencia. ¿Trabajaste en conjunto con Eduardo Plaza? Correcto. Ese caballero me suena a mí. Sí, señor, un muy buen escritor. Bueno, eso tiene esta editorial también, que esta editorial es de escritores. Es una editorial que está compuesta por Mónica Druil y Eduardo Plaza, que son escritores, y son muy buenos escritores. Y yo creo que eso para un autor, de partida que te lean escritores, da mucho nervio, porque son críticos y son Yo te voy a comentar eso, que no es tan... O sea, es súper cachilupi, pero... O sea, pero también podría ser lo contrario. Sí, hay gente como que lee mucho, entonces te va a criticar o le va a gustar algo, y igual eso da confianza. Cuando la Mónica y el Eduardo les gustó mi manuscrito, yo dije como ya no es malo, uno es muy inseguro, ¿no? Como yo con mi escritura es horrible, como me cuesta mucho sentir que algo está listo, que algo está terminado, que algo funciona, pero cuando hay gente que tú admiras y que a mí me gustan mucho los libros de los chiquillos, le gusta lo que tú escribes, como que algo pasa, ¿no? Es como ganarse un premio literario, como que tú dices, en alguien resuena lo que hago, ¿no? Entonces te da como un empujoncito. Y eso tuvo mi proceso, como tomar este manuscrito y con escritores trabajarlo, y fue, de todas maneras el libro creció. O sea, lo que era el manuscrito al principio a lo que es el libro hoy en día es otra vuelta, y es para mí un libro mucho más interesante. Yo he leído comentarios de muy buenos escritores que han alabado el libro. O sea, además de estos dos que... ¿Cómo son? Dilo tú. Además son queridos por uno. Sí, gente querida. Pero son buenos escritores, ¿no? Te da raya que escriban tan poco. Son lentos los carros. Tírale un par. Pero son muy lentos. Pero se vienen novedades. Sí, yo sé. Yo también sé. Pero muy campeones. No, pero me refería, por ejemplo, a Nona Fernández. Sí, Nona. Habló maravillas y yo dije, wow, aquí hay algo. Es que si a la Nona Fernández le gusta lo que tú escribís, como que ya listo. ¿Qué importa? Ya yo estoy lista, así como que ya publiqué, a la Nona le gustó, y eso fue... Además que ha sido muy buena onda la Nona, como se ha tomado el tiempo como de hacer campaña casi por redes sociales, en el lanzamiento fue muy bonito lo que dijo, fue muy bonito el lanzamiento donde ella presentó con la Arely, y ha sido como eso, o sea, que te lean a la Nona, que le guste, que además como que esté motivada en difundirlo, es como una ganancia, así como por todas partes, como bonito ha sido eso. Y además que todos los que hemos nombrado tienen en común lo que también tiene tu libro, que es esa cotidianidad. ¿Eso va contigo o te salió así? Yo creo que va. Me interesan mucho las historias pequeñas, me interesa como el detalle, lo íntimo, lo cotidiano, de pronto sacar como material de lo biográfico, pero no que sea un libro de autoficción o que sea una biografía, no para nada, pero sí como extraer pequeñas historias que uno conoce de tu vida, la vida de tus amigos, de tus padres, y transformarlos en otra cosa. Creo que la biografía es como una fuente de material para ir sacando pequeñas cositas que van a ser particulares. Por eso me interesa de repente como partir de algunos componentes biográficos o anécdotas, historias chiquititas, para crear un cuento, una historia. Creo que y por eso el libro en general tiene esa como esencia de lo cotidiano, de lo realista. Mucha gente se siente identificada, sí, claro. Como, claro, el viaje en el auto, los hoyos de Vicuña Maquena, el smog, el ruido, el vecino mala onda. ¿Quién no se ha cambiado a vivir a Ñuñoa? Irse a vivir a Ñuñoa, esos paisajes, ¿no? Como, la gente se siente identificada, es como que, por lo menos algunas personas que me han escrito, se conectan como
este soy yo. De hecho hay como algunos Instagram que de repente escriben, ponen lo que están leyendo, suben alguna foto y ponen, oh, soy muy yo. Ponen. Y es como bonito porque en algo conectaste con una persona. Entonces, sí, hay algo cotidiano, realista, como simple, como las historias simples, pero donde hay una historia. Eso me interesa también, que haya una historia, que se cuente algo, no que sea como una suma de un pegoteo de cosas, sino que ocurra algo, que se desarrolle. Tú tomas un extracto de una realidad que puede ser tuya o de alguien cercano y le agregamos unos componentes y convertimos esto en una historia que supera la realidad muchas veces. Por ejemplo, en el primer cuento, a mí me pasó que un día estaba en mi casa, a las 9 de la noche suena el timbre, me dicen que me buscan los carabineros. Yo, chucha, era un martes, como raro, ¿no? Entonces bajo... Sobre todo porque es martes. Martes, ese es el detalle. De hecho, creo que en el libro no me acuerdo, en el momento... Es que tal vez sea un sábado, como que puede haber ruido, qué sé yo, pero que sea un día de semana, en la noche, raro. Bajé y me preguntaron si conocía a una persona que se llamaba Jorge Mendoza. Eso ocurrió. Y yo no, ¿pero por qué? No, por nada. Listo, se acabó la anécdota. Y a partir de eso yo escribí la historia. Porque no sé, de ahí se me ocurrió todo lo que ocurre en el cuento. Pero que es pura ficción. Pero ese detalle me pareció interesante como punto de partida, como que te toquen un martes, en la noche, el timbre de los pacos. Listo, escribí una historia. Y esa es la historia que escribí. Entonces, como esas pequeñas anécdotas no generan una historia por sí misma, una obra narrativa, ni mucho menos. Pero si uno la empieza a desarrollar, genera algo, pues crea una historia, contar un cuento. Lástima que no sean tan reales, yo quería conocer a Juan. Es que hay personas que existen y hay personas que no, pero eso me lo guardo. Me lo guardo. Existe la posibilidad de conocerlo. Ese personaje también me lo han nombrado harto, sí, que genera algo bonito. A mí me han preguntado personas ¿Sí? que leyeron el libro, oye, este Juan existirá. Ha llamado mucho la atención ese personaje. El otro día me hicieron una entrevista y también me dijeron que ese personaje era como muy humano, como que había algo bonito. Y muy normal, además. Muy normal, como el tema casi de las clases, y sí. Está súper bien representado en ese cuento, como las clases sociales terminan en distintos países, donde sea, las clases sociales en Chile terminan separando historias, rompiendo mundos, segregando. Entonces, ese personaje en particular genera algo como un cariño en los lectores que me lo han mencionado. Ustedes, vemos, igual que la charla que hicimos contigo, que no podía hablar mucho para no hacer spoilers. Spoiler. Pero como yo no hago los spoilers en esta oportunidad, ahora no. Es el momento de que ustedes los hagan y comiencen las preguntas, conversaciones, lo que quieran, por favor. Ya, pues. ¿Usted? No, preguntando si me la puedo. Sí, claro. No, para eso está. Todavía no he leído tu libro, pero sí entre los paseos cotidianos, fin de semana pegados, estoy acá en la librería, lo tomé y justo lo abro en el capítulo de Puerto Cisne. Hoy me encantó, así como ¿Cómo nació esa idea? ¿Se puede contar? Es muy spoileable. Ese capítulo o paisaje o texto en particular viene después también de un momento importante en el cuento, o sea, en el libro, perdón, y sobre todo es un momento extraño en el libro, ¿no? Como visualmente genera algo, sí. Y esa fue una idea que tuvimos con Eduardo a partir de otro texto que había escrito yo, donde que a lo mejor lo seguimos desarrollando más adelante, donde me interesa de repente trabajar con no necesariamente con la palabra, claro, sino con los puntos, como con lo que te da Word un poco, con las herramientas que te da el punto, la línea, el guión, pero que eso genere algo. Y lo que ocurre en ese cuento es que son puras líneas hacia abajo con algunas palabras, y eso ha generado también en algunos lectores, ahí está, sorprendente. Claro, a mí no me interesa, no me gusta decir qué es, o qué es lo que nosotros pensamos, sino como que los lectores digan como, yo sentí que eso era una herida, yo sentí que eso era un hoyo, yo sentí que era una lágrima, yo sentí que era lluvia, qué sé yo. Yo cuando lo vi sin tener contexto nada del libro, me imaginé sentado arriba de un bus mirando por la ventana lluvia. Fue lo primero que sentí cuando lo vi. Y se acercó a preguntarme. Bueno, sí. Pero cobra mucho más sentido ese cuento con la lectura completa. Eso le dije. Sí, así pues, que
te invito a leer. O sea, hay que leerlo completo para que no... Solo para llegar a ese momento. Claro, Sí. la persona que lo toma y justamente lo abre ahí, va a decir, oh, mira tú, y listo. Pero cuando está contextualizado, porque ya leíste toda la parte Exacto. anterior, la caída de teja es fulminante. ¿Se lo cayó carne con caída de teja? Ya no sé eso. No, Se entiende. se entiende. ¿Algún otro comentario de alguien que lo Sí, haya leído o no lo haya leído? Por favor. Se supone que esto ¿Sentimiento? no es un coloquio, es abierto al público. Pero bueno, seguimos nosotros entonces. Público tímido. Vamos a sacarlo adelante. En esas obras de teatro que uno como que está así, ay, que no me saque. Es horrible esa sensación. No los vamos a someter a eso. ¿Has tenido ya feedback personal? No, porque hoy en día casi todo se hace por redes. Por redes. ¿Pero has tenido feedback personal de gente que lo haya leído que tú no conocías? En algunas entrevistas me han hablado del libro y me ha escrito algunas personas, me han mandado mail, gente que no conozco, o mensajes de Facebook, de Instagram, ese tipo como de feedback, pero hasta ahora ha sido como en entrevistas más la respuesta. Igual tiene poco tiempo. Sí, el lanzamiento fue el 10 de abril, así que tiene como un mes más o menos de vida. Pero en general ha sido súper bonita la respuesta, la lectura en general. El comentario que se hace tiene que ver con esto de no sé si es un libro de cuentos o es una novela fragmentada. Eso es como lo primero que llama un poco la atención O sea, del libro sí y a mí me no gusta no mucho. fui muy original. No, muy original, pero algo que se repite. Pero claro, eso llama la atención y me gusta mucho. Es como un juego que Se produjo. Claro, y hay un misterio entonces Sí, claro. en el libro que se esconde, como esta historia que se va conectando. Y me gusta que así sea, entonces esa es la primera respuesta. También se habla mucho de lo cotidiano, que Y actual, aparece. es muy actual. Y actual, el lenguaje también, como que hayan conchas de su madre, que se diga como el pico, qué sé yo, como el lenguaje como soez que tiene el libro. Me acuerdo que con la Areli, ella me lo mencionó mucho al principio, como que le gustó que se dijera concha tu madre, o por ejemplo el primer libro, La Bajada, es como Santiago. Porque además se dice en los momentos en que se debe Claro, no decir. hay un exceso tampoco Claro. de coprolalia, pero es que así uno habla. Sí, es Uno como habla- cuando uno ve una uno teleserie y pincha alguien se cheta. ve de un martillazo y dice Cham- cáspitas. Cáspitas, claro. ¿no? Cresta dice cáspita cuando se martilla el Es dedo. como los niños que ahora como ven tanto mono, mexicano, traducción así como neutra, hablan como fresas. No hablan en chileno, dicen como... Usan el modismo de frente. Claro, y de repente uno lee y es raro como leer ese lenguaje en un libro chileno, porque incluso decir cigarrillo a veces suena como, uno dice pucho, dice cigarro, cigarrillo, suena como un poco realista de alguna forma, no sé si esa es la palabra, pero creo que en este, y también fue un trabajo, porque yo escribía medio en lenguaje neutro, como... Ya, Y el Eduardo por me defecto. decía, ¿pero quién habla así? Y yo decía, es verdad, como quizás porque uno lee tanta traducción, también está acostumbrado como a decir, no sé, barriga o esto, y uno no dice Estómago, guata. nadie dice guata, no, y cuando todos decimos guata. Todos decimos guata, pero escribir guata es raro. Y uno dice estómago, barriga, pero nadie habla así. Entonces, ese también trabajo en lenguaje fue bastante importante y también me lo han mencionado, como que es rico leer algo que se lee como uno habla, como tiene ese sonido, tiene ese ritmo. Que ya no podemos decir que es coloquial, sino que podríamos incluso atrevernos a usar Irumperdán y Barriga y decir que este es un lenguaje normal. Claro, es cotidiano, igual como las historias un poco. Entonces, ¿Qué opina usted, don Eduardo? ¿Cómo fue el trabajo? No, yo quería preguntar qué se siente la posibilidad de ser, o sea, la posibilidad de la crítica ante el trabajo. Porque antes, claro, era parte de antología, generalmente las antologías se leen como en un contexto específico, pero esta es una obra propia. Entonces, ¿cómo te sentís personalmente ante la posibilidad de la crítica a tu trabajo, sea crítica positiva o negativa? mira, yo igual publico el primer libro, tengo 33 años, o sea, yo creo que si lo hubiese publicado a los 18, 19, estaría mucho más nerviosa, ansiosa por la crítica.
pero uno ya como que ya hay vivido muchas cosas, hay fracasado, te ha ido bien, la vida es así, ¿no? Como, ya te llegó un palo feo alguna sí, vez. ya te han pegado, ya te has levantado, entonces como que da susto, da nervio la crítica igual, porque da nervio la lectura de otro. Como yo siento que ya que haya mucha gente que yo no conozco, porque no son mis amigos, mi familia, lo que lo está leyendo, sino es la gente, el público, y eso es muy bonito, eso ya produce un cierto como nervio. Y la crítica sí, yo creo que da un poco de nervio siempre que comenten bien o mal el trabajo, pero también es la idea de publicar, ¿no? Como yo creo que muchas veces uno le teme a publicar por la crítica o por el que dirán o porque te hagan mierda, pero ya yo creo que hay que atreverse, hay que hacerlo, si le va bien, bacán, y si le va mal, le va mal. Pero yo creo que ya el libro conectó con algunas personas, conectó con la nona. No, bonito. Fin. Sí. Así que de verdad que yo estoy contenta, como amigos que se han emocionado, gente que desconocía que se ha emocionado, que le han pasado cosas con la lectura. Para mí eso ya es suficiente. Y la crítica que llegue, que ojalá que sea buena, evidentemente nadie quiere que le vaya mal, como es obvio, pero no me da nervio, no me genera ansiedad. Yo creo que más chica me hubiese generado más ansiedad. Ahora estoy curtida ya. ¿Cachai que se siente grande con 30 y tanto? Sí, 33. ¿Qué queda aún? De Jesucristo. Oh. Oh, me van a crucificar con el libro, ¿qué? Es una metáfora. No, pero no me importa tanto la verdad. O sea, ojalá sea buena, pero ya creo que algo ha sido en algunas personas, ya han sido buenos los comentarios, ha generado algo en las personas, como en los lectores. Y eso me parece que estamos. Quiero insistir en el trabajo editorial, si es posible. ¿Algún comentario sobre el trabajo editorial? El manuscrito era muy bueno y hubo un par de ideas que calaron bien en la hamaca y nos sentamos a cerrarlo y de repente salió un cuento nuevo y salimos como un texto nuevo, ¿sí? Y salimos como exultantes del café donde estábamos terminando de editar el libro. Fue divertido, fue un bonito proceso. Y ahora que están, un segundito, por favor, ¿podríamos hacerlos pasar también? Sí, pasen. Para no le dan ¿Qué? infarto. Yo soy alguien que le da infarto y que me mata después. El trabajo de hechura del producto libro. ¿Cómo trabajaron en eso? ¿Con ella también? Como el formato físico Sí. del... Con la fotografía y la portada, la estructura, el tamaño, el que tenga la página, el número de página arriba y no abajo, ese tipo de cosas que lo vieron en conjunto los tres, o fue una decisión editorial. No. Porque como objeto libro también me han llegado excelentes comentarios, a la gente le gusta el objeto. O sea, la fotografía nace de una idea que trabajan ustedes dos, Eduardo y la Maca, pero la sesión de fotos no fue como Maca, fue como con su vida. Destruimos, pero fue un trabajo, un fin de semana un domingo, temprano, de hecho. un domingo temprano. Te salvamos. Bien excluida. Sí, fue con las instrucciones, las ideas que habían detrás, imágenes que proponía el texto también. Eso para la foto en particular, pero para el trabajo de diseño trabajamos con Iván Falcón y Nati. ¿Cuál es el apellido de Nati? Valdés. Y Natalia Valdés, son dos excelentes diseñadores con los que trabajamos tanto interiores como exteriores, y la idea es que el libro fuera el primero en una línea que sea reconocible a largo plazo. Cuando vengan los otros títulos de la colección van a ser como primos se va a notar de lejos que hay un aire a la colección. Eso por fuera, y por dentro queríamos que fuera un libro que fuera rico de leer, cómodo de leer, que no fuera súper apretado o que pusieras el dedo y te tapara la mitad de las palabras, que es lo que pasa a veces con algunos libros. Queríamos que fuera un libro cómodo y que además tuviera un aire que permitiera decantar algunas cosas en la lectura. Entonces una mezcla entre el trabajo de diseño, que fue fabuloso, y el trabajo de imaginar el texto y los tiempos que requiere un texto a través del aire.
¿Te das cuenta de lo importante que es que tus editores sean lectores empedernidos? Sí. Pues se fijaron en cómo al poner el dedo Sí. no se tapara algo. Yo encuentro que el libro quedó muy bonito. Sí. Sí, sí. Ahí yo soy muy... Por ejemplo, cuando mandé el manuscrito estaba como en Arial 12 y la Mónica sufría. Era como por último como calibre, una cosa así como más bonita. Yo como Arial 12, así ya Sí, fue súper espantoso tosca. Soy muy, como que soy mala para las cosas así como estéticas. En cambio Mónica ahí tiene un ojo privilegiado, como para... Le gusta leer, por ejemplo, los manuscritos, los recorta, hace como unos libritos, aunque sea impreso en la casa, como que le importa el tema físico. Yo soy un poquito más volada en esas cosas, entonces encuentro que quedó súper bonito. Discutimos un poco conmigo el tema de los colores. A mí me gusta mucho todo cómo quedó. El rosa. Sí, me encanta el rosa. me gusta cómo quedó el libro. Es cómodo de leer, me gusta el color de la hoja, todo. Como, es muy bonito el libro, muy materialmente hablando. ¿Sí? Se viene ingresando su eminencia donde el libro show. Acaba de llegar hace 10 minutos. Me estoy... ¿Enchufando? Estoy escuchando. Bueno, no hemos hecho spoiler hoy día, Spoiler. pero... Pero ahora vamos a decir los spoilers de GOT. No. Muere Aria. Por nuestros lectores. Pero no. Llegó en mala. No, el sur. ¿Fuiste al sur? Si fui a Puerto Cisnes en particular, no. 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 Me ha matado todo. Se acabó. Puede ser. Ese no fue un... Pero sí, tú viviste en Ñuñoa. Sí, no, sí. No es una biografía. No, ya lo que pasa es que lo aclaramos. siempre estuvo la idea, bueno, de que el padre de la protagonista o el personaje principal se va al sur, ¿no? Uh-huh. Y como estaba la idea de en el cuento Puerto Cisnes hacerlo con esta idea de la lluvia o de las lágrimas del agua, y buscamos, estuvo la intención de que el lugar fuese un lugar con lluvia. Entonces hubo una investigación como, ¿qué lugar llueve de Chile? Y era Puerto Cisnes uno de los lugares donde llovía, pero ese es Donde llovía harto, se refiere. Sí, claro, llovía harto, bueno, aquí también sí. llueve, pero Claro. todo gota al año. Nos inundamos Entonces con 2 gotas. era como, además que el nombre es tan bonito, como Sí. Puerto Cisnes era un nombre, de hecho incluso pensamos que en un momento podía ser el nombre del libro. A mí me cuesta mucho poner título, entonces eso fue también un trabajo arduo que hicimos con Eduardo, que me criticaba mucho mis títulos, tengo que decirlo, pero me encanta siempre la crítica. Y era malo, no, si yo ya estoy... De hecho, los títulos iniciales no tienen nada que ver con lo que terminó... Ah, no. No. Pero siempre yo tuve mucha conciencia. De hecho, he tomado talleres literarios y qué sé yo, y siempre hacía una crítica que había en mi obra. El tema de los títulos me cuesta. Pero nada, pues eso pasa con Puerto Cisnes. Fue un lugar que encuentro que el nombre es hermoso, Puerto Cisnes. Era un lugar que servía como para contar la historia y por eso lo ocupamos, por eso lo ocupé. Pero en general los otros lugares he pasado por ahí. O sea, viví en Ñuñoa, viví en Barcelona, Santiago, también viví en Santiago. Y todos los paisajes están reunidos acá. Nosotros. Lo que también contiene el libro es una forma muy sutil de hablar de nuestro pasado reciente. Eso de que el papá haya sido un militante comunista y cómo lo retratas como una persona normal, no el monstruo comunista como guagua, Claro. hace que demos una vuelta de tuerca a las fake news de hoy en día. ¿Cómo lograste eso? ¿Hay algún enriquecimiento? El tema de la memoria es un tema que me interesa mucho trabajar. Como siempre está presente en mi obra. Por ejemplo, ahora también estoy en el proceso de escribir una serie que trata sobre la vida de un diputado detenido desaparecido que se llama Carlos Lorca, que también aparece nombrado en el libro. El último cuento se menciona a Mireya Latorre, también un personaje que está ligado a la memoria reciente, a la dictadura, desaparecido no detenido desaparecida, pero desaparecida del inconsciente colectivo. Sí.
y el padre es un militante comunista de la protagonista. Y me interesa mucho hablar del tema de la memoria y también como hija de los 90, yo crecí en los 90, creo que la dictadura no fue como que ganó el no, asumió Elwin y listo, se terminó la dictadura, gracias. No fue así, es una transición larga, ha sido un proceso largo y muchas de las cosas que ocurrieron en dictadura creo que siguen siendo parte de nuestro cotidiano hasta hoy. Evidentemente no está la DINA, no está la CNI, no está Pinochet, ¿no es cierto? Como que no está como en la cara evidente del mal, pero... Sí, está. Bueno, está, de hecho, pero igual las consecuencias de la dictadura están y nosotros, que si bien yo nací en el 85, hacia el final de la dictadura, creo que somos totalmente hijos de ese proceso y que ha sido como... yo encuentro que el proceso como de seguir adelante, el progreso económico, ha dejado como de lado todo una reparación real y una como conversación real, profunda de lo que ocurrió. O sea, lo que ocurrió fue muy, muy salvaje. Entonces, para mí siempre va a ser un tema que está presente porque las consecuencias de la dictadura nosotros las vivimos día a día, por el modelo que se instauró, que se siguió instaurando después con la postdictadura, la concerta, que siguió instaurando el modelo económico. En eso no cambió nada mucho lo que estaba ocurriendo en los 80, entonces esa consecuencia, como siguió ocurriendo, creo que dejarla de lado sería dejar de lado parte de mi historia y es un material que está ahí que necesito narrarlo de alguna forma. Entonces es algo que creo que siempre va a estar presente en lo que escriba, me interesa que esté presente, es como, creo que el arte, la literatura, la escritura tiene que ser político de alguna forma, como no panfletario, no es un manifiesto, pero sí creo que la política en este libro está, como incluso en la neurosis que le pasa a los personajes, en la precariedad laboral que tienen los personajes, cómo se enfrentan a las enfermedades de los personajes, que el padre desaparezca porque a lo mejor hay un pasado no resuelto en relación a su militancia, como toda esa carga que en general lo que pasa en Chile es que se trata como de no ver, como ya sigamos adelante, y nadie abre y ve como realmente la cagada que está, y finalmente eso también termina produciendo consecuencias. Entonces, sí, es como de alguna forma hacerse cargo de la historia reciente y narrarlo a través de historias íntimas. Para mí es un trabajo súper consciente ese, no aparece así como porque sí. Esa era mi próxima pregunta. ¿Tú lo haces ex profeso? Sí, me interesa. Y es más o menos el mismo estilo de lo que hace la nona. Sí, yo admiro mucho a la nona, creo que incluso tiene que ver a lo mejor con la formación teatral. Yo creo que el teatro que a mí me emociona también es siempre político, no panfletario, como que trato de hacer esa diferencia, como no es evidentemente como leer el manifiesto, pero sí que esté ahí siempre como por lo menos como un subtexto o incluso que sea un poco evidente. Sí, es bien algo consciente y siempre me va a interesar hacerlo. Como el trabajo de la memoria siempre va a ser como una motivación para mí. Como creo que no podemos como olvidar estos personajes que es como dejar que la dictadura gane de alguna forma. Si se olvida Mireia Latorre, si se olvida Carlos Lorca, si se olvida, ganen ellos. Entonces como que conscientemente va a ser un trabajo que voy a hacer. Sí o sí. En el próximo trabajo que estoy haciendo ahora, que estoy escribiendo una novelita corta. Me mata todas las preguntas, me responde antes. Es que estamos muy conectados. Estamos demasiado conectados desde el principio. También está el tema de incluso más evidente creo que en este trabajo. O sea, lo que me gusta resaltar en esto es que es un trabajo que hacemos mucho también, de mostrar, no sé si a las nuevas generaciones o al que no quiere entender, que la vida es política. O sea, pero que no tiene que uno andar con la pancarta ni ponerse la camiseta del color del partido que le gusta, porque no es partidaria, es política. Exacto. O sea, todo es político, como cualquier historia que uno narre, por sencilla que sea, el personaje toma la micro y se demora, no sé, una hora de su casa a la oficina, ya esa frase
estáis evidenciando todo un sistema Políticas públicas. de políticas públicas en la que vive. Entonces, claro, no estáis diciendo como el sistema de transporte es malo, porque estás contando una historia, pero estáis evidenciando el modelo en el que vives. Entonces, como que si no tiene por lo menos un poco de esa carga, a mí en general me desconecta las historias. A veces leo cosas que están muy bien escritas, pero como que no me dice nada más de eso. Claro, no llega. Claro, no me llega, y creo que tiene que ver con que me interesa lo social, pero a través de la historia, a través siempre de un cuento, de una novela, de una historia, de que se cuente algo, pero que se esté evidenciando algo, como aquí hay un problema, como, la sociedad en la que vivimos no está bien, lo que se ha construido, este evidente, esta como idea de progreso tiene muchos problemas por debajo, y ahí es donde vivimos nosotros, como cómo quedarse ajeno a eso. Sería raro para mí, si eso me afecta todos los días en la vida, ¿no? Como todos los días la precariedad laboral, por ejemplo, está presente. Yo estudié teatro, o sea, no sé si hay una carrera más precaria laboralmente que esa, y después dije, guión puede ser una buena alternativa, de nuevo, después escribir, Y ahora escribir un libro. cuentos. Entonces como que... Voy a armar una editorial. Los chiquillos ahí están Sufriendo. remando. Pero por supuesto, si esto es un... Entonces como que bogar y este es bogar. un país rudo para desarrollar cualquier tipo de trabajo creativo, es súper difícil, y creo que eso tiene mucho que ver con el modelo, y al final eso es política, y las historias todo lo que te va ocurriendo, tus historias de amor, tu familia, qué sé yo, va ocurriendo entre medio todo ese tejido social. Entonces, por ahí creo que navegan también estas historias. Bien. Yo dije que era entretenido conversar con esta chica, pero Se han callado. nadie más quiere conversar con ella. Yo, Por favor. Bueno, la literatura en general, viniéndoseme a la cabeza Nona Fernández, Cynthia Rimsky, la literatura en general se ha hecho cargo de la memoria histórica de Chile, en general. yo creo que hay autores que sí. Son los menos. Son los menos. Pero hay. La Nona es un gran ejemplo. Ahora, por ejemplo, lo que leí hace poco fue El sistema del tacto, de la Alejandra Bustamante. Tremendo libro, hermosísimo. Y ahí también hay algo de la memoria que no es evidente, no es como... Ahí sí a lo mejor está más oculto, pero ella de hecho lo que hace es reconstruir su propia historia, y al final genera una memoria colectiva. Y eso es muy bonito de ese libro. Yo creo que hay ciertos autores que lo hacen, y hay otros que no, y que también está bien. Creo que al final uno conecta con las historias que conecta y con los autores que conectan. Creo que el teatro incluso puede que lo haya hecho más, Sí, hacerse cargo de la memoria que la literatura. Así que ojalá. Y es interesante que, por ejemplo, la Nona o la Cynthia Rimsky, a lo mejor son una de la generación más que la mía, pero mi generación también sufre todas las consecuencias de ese momento histórico, y las generaciones más jóvenes también. Entonces es interesante que nosotros, que somos un poco más jóvenes, también reflexionemos y escribamos sobre ese proceso histórico, porque ellos crecieron en los 80, yo crecí en los 90, pero nos afecta esa misma historia terrible, violenta, y ese modelo, y todas esas consecuencias. Es interesante que las narren distintas voces, hombres, mujeres, cabros más chicos, que no se queden a veces como solo el íntimo, que también está bien, si no quiero decir como que hay cosas buenas, bien escritas, o temas que sí y temas que no, pero es bonito como de repente que generaciones más jóvenes se hagan cargo de lo de antes, cómo se va reinterpretando la historia también, Claro, a través de historias. eso es lo que te iba a preguntar. ¿Te gusta que lo hagan desde su vivencia, me parece y no interesante. tratando de reconstruir un pasado que no vivieron? Yo creo que todo puede ser. O sea, por ejemplo, en el último cuento que yo recojo la figura de la Mireia Latorre, que es una actriz de radioteatro total y absolutamente olvidada del relato oficial, y muy importante. Eso tan mejor que la escuché. Que es muy bonito, porque hay otras generaciones que dicen como, sí, Mireia Latorre, o yo la conocí, yo la escuché,
Y bueno, yo investigué harto, pude escuchar su voz, algunas de sus grabaciones, y tenía una voz increíble. Y pasa eso de repente, que uno encuentra a estos personajes y a través de narrarlos a ellos, estás narrando igual tu historia. Entonces, creo que hay distintas maneras de abordar como el tema de la memoria. Puede ser a través del relato íntimo, puede ser a través de encontrar un personaje y narrar su vida, puede ser, no sé, a través de algo muy, muy, muy personal, como lo hace la Ale Costamaña, pero con conciencia de algo, ¿no? Con conciencia de que estás reconstruyendo una historia, o que estás tomando un momento histórico, social, o un tema así. Me parece interesante. Tiene que ver con los temas que a mí me interesan, con las lecturas que a mí me interesan. ¿Cuáles son las lecturas, las autores que te gustan? Del plano local, por lo que no nos vamos... Mónica Druili y Eduardo Plaza para partir. No, pero en serio que no es por ser un patera, pero... Pues somos dos, porque cuando a mí los chiquillos me invitaron a participar en la editorial, yo dije, me gustan tanto lo que hacen que yo quiero estar ahí. Como yo quiero estar en esa editorial, porque trabajar con gente que uno admira, creo que si vamos a escribir y dedicarnos a la literatura, que es algo súper precario, como difícil, hacerlo con gente que te gusta, que admiráis, que quieres, es maravilloso, creo yo. Pero por ejemplo, ahora me gusta la Gelis, a quien también invité a la presentación y leí un texto muy bonito. Me gusta mucho lo que hace la Nona Fernández, la admiro, además la admiro como actriz, como guionista, como dramaturga. Es que ella es como seca la mujer. Está en otro nivel. Sí, es muy muy buena. El discurso, por ejemplo, que dio cuando se ganó el Sor Juana de la Cruz. Ese discurso, así como que... Algún día lo van a publicar, ¿no? Es que es maravilloso ese discurso, leanlo. Leo, bueno, a Alejandra Costamaña, me gusta lo que escribió la Paulina Flores. Leí, por ejemplo, hace poco una novela que me gustó mucho, la de Simón Soto, Matadero Franklin. Eso también es memoria y también es reconstruir un pasado súper súper interesante. También leo mucho las argentinas, me gusta la Mariana Enrique. ¿Por qué no? Es que es muy seca también. La Samantha Schweblin, que... ¿Sabía que iba allá? Sí, la Samantha Schweblin, la Selva Almada. Me encanta. Niñas muertas. Oh, Niñas muertas, qué gran libro. Chicas muertas, sí, tremendo libro. Me gusta la Lucía Berlín, me gusta mucho Manual para Mujeres de la Limpieza. Me gusta María Gainza, El nervio óptico, gran libro. ¿Quién más? He leído últimamente. Bueno, leí hace poco, por ejemplo, Limonov, de Carrer. Me declaro desierto, yo soy fan de Carrer, así que esa novela. Yo no converso acá porque se me sale el fan rapidito. Es muy bueno Carrer, El adversario de Carrer, otra novela maravillosa. Y bueno, eso se me vienen ahora... Bueno, ella lee bien, ¿no? Sí, leo bien. Me siento orgullosa de mi lectura. Sí. Bueno, si alguien más no va a hacer algún comentario, lo dejaríamos hasta acá, ¿no? No he comentado. Yo comentaría que le diera la taza antes, en vivo, para que no me rete la... Sí. ¿Hay un regalito? Sí, es que si se me olvida darlo en vivo, lo doy después y yo me sí, ya han pasado 10. Oh, qué bonito. Espacio Forestal y Quileo Forestal. Para que te acompañe en tus escrituras. Sí, muchas gracias. Estoy Esperamos en ese proceso. Que sea pronto. No, igual que no voy a demorar 5 años igual que mis editores. Es que Mónica sí. Gran dramaturga, sí. además. Es que ella además escribe en múltiples formatos. Claro. Entonces, Eduardo. No, pero muchas gracias por la conversa, por la invitación, gracias a la gente que vino. Es un fin de semana largo, complicado, sí. Así que muchas gracias por venir. Bueno, los que nos están viendo que van a ver esto, como dice The Libro Show, en un mes más cuando yo lo suba. O sea, ya los spoilers de GOT. No, ya va a haber pasado todo. Sí. Ya vamos a estar en otra. Vamos a estar en la presentación de tu segundo libro. No, nunca. Ojalá. Por favor, a los que nos están viendo, no dejen pasar la oportunidad de leer un libro muy entretenido, muy bien escrito. Se pasa muy bien identificándose, recordando
Porque como dice el título, son paisajes. ¿Y a quién no le gustan los paisajes? Estos son paisajes de vidas, de momentos, pedazos de cosas que, situaciones que podrían haber llegado a algo y tal vez no llegaron. Eso, realmente un buen libro que les recomiendo y traten de seguir a Noctámbula porque se vienen más sorpresas. Gracias a todos ustedes y por favor un aplauso para... Gracias.